Listo. Bueno, buenos días, profesora Mariela, Donald, Enrique. Junto a mi compañera Noemí Pérez, vamos a presentar nuestro proyecto de grado, Percepción de los factores e ingreso en la selección de carreras universitarias. Al culminar los estudios universitarios, los jóvenes se enfrentan al gran dilema, bueno, ¿qué carrera debo estudiar? Y esta decisión se ve afectada por factores como el perfil profesional, las expectativas salariales, la malla curricular que deben estudiar, el tiempo de duración de la carrera, su propia vocación, la ausencia de información como en los niveles de ingreso promedio de las profesiones y la satisfacción laboral entre los distintos trabajos. Y bueno, entre otros factores, pero por ende cabe la pregunta de investigación, ¿existe una distorsión entre las realidades y las expectativas que esperan los jóvenes? Entrando un poco más en contexto de esta problemática, tenemos que las carreras que se perciben con salarios más altos tienen una mayor demanda, generando por efectos de mercado consecuencias como la baja salarial de estas carreras. Por ende, el sesgo de información también ocasiona abandono o cambios de carrera. Nosotros, dentro de la literatura, tenemos que los centros de educación, se han hecho estas recomendaciones, deben brindar las guías adecuadas para tener percepciones realistas del mercado laboral por parte de los jóvenes. Y así, más en el caso de las universidades públicas, evitar un perjuicio de la inversión del Estado hacia el estudiante, con estos cambios o abandonos de carrera. Añadiendo más a la problemática, tenemos que la deserción universitaria agrupa múltiples causas o factores. A niveles antes de la pandemia, Ecuador registraba un promedio de 23.000 deserciones de universitarios anualmente. Y si a esto le añadimos que el sistema de ingreso a la educación superior carece de elementos claves y muy importantes como la introducción de información relevante y coyuntural del mercado laboral, tenemos una situación muy complicada para que los jóvenes tomen esta decisión tan importante en su camino profesional que están por empezar. Bueno, por ende, este proyecto de grado tiene como objetivo general analizar las percepciones sobre el mercado laboral de los estudiantes universitarios por carreras y tipos de universidad, públicas y privadas, sus motivaciones y la elección que van haciendo en el transcurso de su ciclo educativo. Como objetivos específicos tenemos identificar las percepciones del mercado laboral por parte de los estudiantes universitarios. Segundo, evaluar los factores sociodemográficos con los que relacionan las percepciones del mercado laboral y la motivación en la elección de las carreras. Por último, como se mencionó, realizar una comparación entre el comportamiento de los estudiantes de universidades públicas y privadas. Dentro del marco teórico de la investigación, encontramos que la información sobre la calidad de los servicios de educación superior suele ser escasa, representando el anteriormente mencionado problema de asimetría de información o ausencia de información en la elección de las carreras de grado de los estudiantes. Además, tenemos que existe una desconexión entre la realidad y las expectativas de los recién graduados, que se ven reflejadas principalmente en 3 factores, que son la remuneración a percibir, la estabilidad laboral y el adecuado posicionamiento laboral. Además, tenemos que un estudio realizado previamente por compañeros de la escuela y nuestra facultad de muy parte de los estudiantes. Para encontrar los resultados de nuevo. Te estás robotizando, Marcos. Apaga la cámara de momento para que se te mejore la conexión. Investigación tuvimos que 3, las sociodemográficas, los factores de elección de carrera y sus perspectivas laborales. Pues bien, ¿cuál fue la metodología que nosotros aplicamos para llegar a las inferencias de nuestros resultados? Realizamos un análisis descriptivo de variables para verificar la robustez de los resultados. Marcos. No sé si soy yo o es Marcos. Sí, es Marcos. Ajá. Marcos. Realizamos análisis de sensibilidad. Marcos, apaga la cámara de momento porque te estás robotizando. Creo que tienes un bajón de wifi. No sé si puedes retroceder una diapositiva, apágala y vuelve a exponer porque te estaba robotizando. Ok,
Si me dan un momento. Creo que... Okay. ¿Hasta dónde se quedaron? Disculpe. Ahí creo que desde ahí empezaste a tener problemas. Ajá, exacto. Ok. Disculpen, cambié de red para ver si es que se puede ver mejor. Hasta aquí, entonces, hasta instrumento de recolección de datos, se quedó la exposición. Sí, ahí, Okay. ahí se quedó. Disculpen por la interferencia en el problema de conexión. Bueno, nosotros realizamos nuestra investigación por medio de 2 encuestas dirigidas a los estudiantes de pregrado de SPOL y Ecotec. El periodo de levantamiento de datos lo realizamos entre el 14 de diciembre de 2021 hasta el 3 de enero del 2022, siendo el tipo de preguntas que se realizaron de tipo sociodemográficas, de elección de carrera y perspectiva laboral. La metodología que llevamos a cabo para encontrar la inferencia de los datos fue análisis descriptivo de variables, análisis de sensibilidad para verificar la robustez de los resultados. Además, para encontrar las diferencias entre el comportamiento de los diferentes grupos, realizamos diferencias de medias a través de pruebas paramétricas, TTs, y no paramétricas, test de Wilkinson-Mann-Whitney, no paramétricas. Pues bien, agrupando ya el tratamiento de los datos con la metodología anteriormente mencionada, tenemos que las preguntas que realizamos se convirtieron en nuestras variables sociodemográficas de elección de carrera y de expectativas. Además, en el tratamiento de los datos realizamos tratamientos normales, conversión de variables. Por ejemplo, teníamos escalas de Likert que teníamos y escalas de tiempo que teníamos que llevar a escalas más simples para poder realizar el tratamiento y el análisis de la información. Y separación de grupos, como se mencionó anteriormente. Además, realizamos la diferencia de medias a estos grupos, como por ejemplo SPOL versus Ecotec, las diferencias entre comportamiento de estudiantes de universidad pública y privada, por género, masculino y femenino, niveles de semestres superiores e inferiores, y grupos de carrera, que son carreras sociales en contraste con las otras. Pues bien, tenemos nuestros primeros resultados sociodemográficos. Como podemos ver, la composición también un poco de lo que fue la muestra. En Ecotec tenemos un porcentaje mayor de carreras sociales, un poco debido a que realizamos este levantamiento gracias a la ayuda del profesor Donald. Entonces, él tiene estudiantes de este tipo de carreras que también, adicionalmente, esto va a ser importante, estudian en horario nocturno. También tenemos que el porcentaje de semestres inferiores es un poco superior al de SPOL, y además, en los 2 casos, las mujeres fueron las que mayormente contestaron. Y ahora sí, existen los resultados que podemos encontrar más interesantes, que tenemos una predominancia de provenir de colegios particulares, aún más si se atiende una universidad privada. Ambos grupos mayoritariamente viven con sus padres y tienen el estado civil de solteros, un poco menos en el caso de Ecotec. En las 2 universidades, 6 de cada 10 padres aproximadamente cursaron por la educación superior, siendo los padres de SPOL los que más se formaron en universidades públicas. A continuación, disculpen, se cortó un poco. Tenemos también que las variables de ingresos familiares y situación laboral de los padres. Gracias a estos 2 resultados, tenemos que existe una clase media-baja bien definida en los hogares de SPOL, mientras que en Ecotec hay una mayor diversificación en los niveles socioeconómicos, comprobado por estos mayores ingresos que tienen las familias de SPOL, en Ecotec, como podemos ver en el gráfico de tabla de ingresos familiares, donde hasta el rango de mayor a 2.400 tiene un peso relativo muy fuerte, comparados con los de SPOL, donde se concentra la mayoría de estos entre los rangos de $600 a $900 y 301 a 600.
y mejores situaciones laborales, los cuales son los padres que trabajan en sector privado, público y negocio propio, que son las mejores condiciones que nosotros las consideramos, en cuales, en su mayoría, en todas estas, los padres de Ecotec tienen mayores porcentajes relativos en comparación con los de SPOL en estas categorías. Y el caso se da al revés en condiciones menos favorables, como son trabajo independiente y no tiene trabajo, donde en este caso los padres de SPOL tienen una mayor cantidad porcentual. Buenos días. Para los resultados de las variables de expectativas tenemos en primer caso las de carreras. SPOL prioriza subjetivamente el gusto por encima de las otras opciones, descartando así la hipótesis de que hay una incidencia del sistema de educación superior, ya que existió una opción que indicaba que elegí esta carrera porque fue la que tuve la opción de elegir dado el examen de ingreso. Sin embargo, esto tuvo un porcentaje mucho menor del 4%. Como pueden ver en el gráfico, la que más eligió fue la carrera que más me gusta, con un 41.13%. A diferencia de los estudiantes de Ecotec, que ellos eligieron en un 46.78%, que es la carrera que les brinda mayores oportunidades laborales. Es decir, que ellos priorizaron la carrera que les dé mayor apertura al mercado laboral, dejando de lado opciones como la carrera que más le gusta o la malla es la que más le interesa. En el caso de la elección de universidad, los estudiantes de SPOL se fueron totalmente por el prestigio, llegando a 5, porque esta era una escala de Richter, siendo el 0 el más bajo y 5 el más alto. Ellos eligieron el prestigio por encima de todas las demás opciones. A diferencia de Ecotec, que no tuvieron ninguna preferencia por opciones, dado que tenían promedios parecidos para padres de sugerencias, para el prestigio, que permite trabajar y estudiar, sin destacar ninguno en específico. Siguiente, por favor. Bien, para las variables expectativas de salario, es importante destacar que todas las categorías, tanto promedio mensual, el salario que obtendría en su primer trabajo y el salario que desearía en su primer trabajo, los resultados de SPOL son menores en comparación a Ecotec, tanto en niveles superiores e inferiores, masculino, femenino, y también entre carreras sociales versus otras carreras. Nos damos cuenta que a medida que suben de nivel, es decir, de inferior a superior, tanto para SPOL como para Ecotec, ellos perciben unos salarios mucho más altos. Esto puede ser debido a que están más implicados al mercado laboral. Es importante destacar que hay una diferencia significativa entre el nivel superior para todas las categorías entre SPOL y Ecotec. Otro dato muy interesante es que existe una brecha salarial de género muy marcado, dado que las mujeres perciben valores en todas las categorías menores a los hombres. Esto está en relación con la situación actual del país, dado que en Ecuador para finales del 2021, según datos del INEC, hay una brecha salarial de $61.30. En el caso de las carreras sociales versus otras carreras, los estudiantes de las carreras sociales perciben ingresos mucho más altos que los estudiantes de otras carreras. Sin embargo, esto puede estar un poco sesgado, dado que no tenemos muchas observaciones de los estudiantes de otras carreras. Siguiente. Bien. Los resultados con respecto a los grados de satisfacción de carrera y de universidad. En el caso de la satisfacción de universidad, en una escala de Likert del 0 al 7, siendo 0 más bajo y 7 el más alto, ambos estudiantes de universidades tienen una satisfacción por encima del 6%. Es decir, que están muy satisfechos con su universidad, no hay diferencias significativas, no hay cambios entre niveles. Sin embargo, es otra situación para la satisfacción de carrera. En el caso de SPOL, perciben niveles mucho más altos, y es un poco curioso, dado que ellos eligieron su carrera en base al gusto, es decir, que no tenían toda la información disponible para su elección, dado que a medida que pasa el tiempo de nivel inferior a superior, su satisfacción va bajando. Tanto entre otras carreras, los estudiantes de otras carreras son los que perciben una satisfacción mucho más alta en comparación a los estudiantes de carreras sociales, y entre femenino y masculino son las mujeres las que tienen valores un poco mayores que los hombres, sin embargo ninguno sube muy arriba de 6. En Ecotec, en cambio, los estudiantes están muy satisfechos con sus carreras, con valores muy cercanos a 7, y existen diferencias significativas entre los estudiantes de carreras sociales y otras carreras entre SPOL y Ecotec, en este caso para la satisfacción de carrera. Siguiente. Bien, las conclusiones. Según los factores de decisión de carrera, los estudiantes de Ecotec mantienen una expectativa orientada al mercado. Como pudimos ver, ellos eligieron la opción de la carrera que les brinde mayores oportunidades, en comparación a los estudiantes de SPOL que no toman mucho en cuenta esta opción. El grado de satisfacción presentado en SPOL con respecto a la carrera demuestra que existe una distorsión en las expectativas con el paso del tiempo.
debido a que los procesos normales de distribución y desgaste, mientras se va conociendo de mejor manera la realidad laboral y avanzan en sus etapas. Los estudiantes de Ecotec, al estar expuestos más tempranos a la realidad laboral, dado que ellos incluso trabajan en niveles inferiores, esperan un crecimiento salarial en un espacio de tiempo. Había una pregunta en específico que les hacía colocar qué salarios ellos iban a percibir a medida que va pasando el tiempo. Y los estudiantes de Ecotec, para ganar más de $3.000, pusieron un tiempo entre 5 a 10 años. Sin embargo, los estudiantes de SPOL pusieron un tiempo mayor a 10 años, e incluso hubo estudiantes que respondieron nunca. Eso quiere decir que los estudiantes de Ecotec están mucho más familiarizados con la jerarquía que ocurre en los salarios, o ellos tienen expectativas mucho más altas en comparación a los estudiantes de SPOL. Se recomienda implementar medidas que faciliten la conexión más temprana de los estudiantes universitarios de instituciones públicas al mercado laboral. Una de las opciones puede ser que en SPOL, como ya tenemos esta virtualidad, puedan implementar clases de forma nocturna con modalidad e-learning en los últimos semestres, para que ayude a los jóvenes a que se incursionen al mercado laboral, ya sea por medio de pasantías y adquieran experiencia que les permitan tener unas expectativas mucho más realistas. Otra opción es que se proporcione información necesaria al inicio de la carrera para evitar cambios de carrera a la mitad. Esto puede ser por medio de una materia, replicando el caso de estudio de casos y ciencias sociales que ya existe en la facultad a las demás facultades, para que así, si los estudiantes se dan cuenta que sus expectativas no eran las correctas, puedan cambiarse a mucho más temprano tiempo y no representen un costo para el Estado al tomar muchos años más de carrera. Gracias. Muchas gracias, Marcos y Noemí. Puedes activar la cámara, Marcos, a lo mejor ya no te robotizas. Ya. Disculpe, ayer hubo una fuerte lluvia acá en Manta, entonces no sé si eso tenga que ver. Bueno, sí, caen unas gotitas de lluvia y enseguida el internet se estropea, pero bueno, ya ahí ya estamos. Bueno, ya finalizaron la exposición. Quique, aquí sí te puedes explayar con todas las consultas. Muy interesantes los resultados y gracias a Donald que está aquí presente, ya no está, o sea, no es que no está vinculado al SPOL, sino que ya no está trabajando. La SPOL está ahorita en Quito trabajando en el gobierno, pero ha seguido vinculado al desarrollo de este proyecto integrador. Es un tema bastante interesante de estudio. Entonces, gracias también a la disposición que tiene Donald, pudimos acceder a poder comparar dos grupos de análisis de población entre estudiantes de Ecotec y estudiantes de la SPOL, y que tiene resultados muy interesantes. No sé si quieres recapitular algún resultado. La tablita de diferencias en medias me parece muy interesante. A mí me llamó mucho la atención los resultados, que efectivamente el estudiante de Ecotec tiene una percepción de que va a tener un mejor salario, y no sé si, bueno, yo les decía a los chicos, al final el factor económico es un factor muy, muy pesado en la satisfacción de una persona. Por ahí también puede ser que esté relacionado con la satisfacción que tienen de la carrera y de la universidad. A lo mejor dentro de lo que es el espacio Ecotec, las facilidades que les dan, al tener una mejor posición económica, una percepción económica, obviamente están más satisfechos. No sé, ahí sí, Quique, todo tuyo el micrófono. Esta tabla me pareció muy interesante. Ok, bueno, muchísimas gracias Mariela, Donald, por la invitación. Chicos, muchas gracias por la presentación, gusto conocerlos. Y me alegra que ya estén saliendo, estén representando a nuestra institución, pues, donde vayan a desempeñarse, ¿no? Una de las cosas que estaba yo pensando era en la muestra. Es decir, siempre todo análisis, todo marco lógico se basa en la muestra, ¿no? Y cómo fue obtenida y obviamente quiénes son ellos los que estamos entrevistando. En teoría entiendo que la Ecotec, y ahí me corrige Donald, que conoce tal vez un poco más, tiene tal vez un sesgo más a lo social, a carreras más de tipo administrativa, no estoy seguro si es así, pero tengo la percepción. Ahí, o sea, para comentarte qué tal, saludos Mariela, Quique, chicos. Para entrar en contexto un poco, y bueno, cualquier duda sobre eso puedes consultarme. Sí, en realidad la Ecotec partió de esas carreras, pero ahora se está extendiendo bastante a otro tipo de carreras. Te cuento que
Se ha ido, por ejemplo, con facultades de Derecho, Ingeniería. Es verdad que se inició con las carreras en Ciencias Sociales, pero se ha ido expandiendo un poquito más. Tratamos de identificar esas carreras precisamente por ese tema, ¿no? De hecho, entiendo que la muestra va a tener una observación bien fuerte en este tema, va a ser siempre la toma de muestra, ¿no? Sí tenemos algunas consideraciones y lo que le decía a los chicos también, ¿no? Siempre hay que recordar que la muestra fue tomada mayoritariamente con estudiantes que tienen la modalidad nocturna, ¿no? Algo que sí es importante destacar es que los chicos en Ecotec, independientemente de la modalidad, están más expuestos al mercado laboral. Y ahí te lo menciono desde el punto de vista de los años que llevo dando clases allá. Tú encuentras gente que no necesariamente trabaja por necesidad, pero aún así está muy involucrado a las empresas familiares, al desenvolvimiento de sus propias, incluso gente que tiene sus propias empresas, ¿no? Entonces, esa parte de que, bueno, evidentemente por eso ellos eligen la modalidad nocturna para tener chance de seguir estudiando, pero también ya están un poco más involucrados en el mercado laboral, ¿no? Que creo que esa es una diferencia que, si bien no podemos distinguirla, separarla totalmente de la muestra, creo yo que puede ser también un factor que esté dando estos resultados, que también me resultan interesantes, sobre todo el tema de la elección de carrera por gusto, por el gusto, ¿no? Porque eso es algo más subjetivo, eso es algo más un poco amplio versus otro tipo de opciones, ¿no? Eso con respecto a la Ecotec. Igual cualquier cosa me puedes ir consultando, yo te puedo ir dando. Perfecto, muchísimas gracias, Donald. Sí, justamente a eso apuntaba, porque la muestra de la SPOL, me imagino que también tiene ese corte, ¿no? Un corte más de tipo de carreras sociales. No sé si es que le habrán consultado. Acuérdense que la SPOL es el 70% carreras de ingeniería y el 30% carreras sociales. Esa es la composición de la universidad, en términos generales. Entonces, cuando hablamos de representatividad de la SPOL, hay que tener cuidado y ver si una de las cosas que se cumplen es esa en su muestra, ¿no? Y bueno, no sé, eso no lo puedo visualizar acá, pero sí tener en cuenta que cómo es esa composición dentro de los que ustedes encuestaron dentro de SPOL, para ver esa representatividad. ¿Ya? Yo me inclino a pensar, esa es mi suposición aquí, es que la mayoría de los estudiantes que respondieron su encuesta justamente son de carreras sociales, ¿no? Entonces, Claro, me imagino que... Ajá, ahí profesor Enrique, como ves, casi fueron el 50% de las carreras sociales en SPOL, y bueno, fue también por el tema de que la facultad nos ayudó mediante la herramienta de correo masivo como una pequeña publicidad, ¿no? De contestar, por favor, que nos ayuden a este proyecto de grado. Entonces, bueno, como venía desde la facultad, también ahí podemos inferir que hay un poco, como salía, ¿no? Sale Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, tienden los chicos de la misma facultad a contestar más esas preguntas, y bueno, del resto, el otro 50% tenemos todo el resto del universo de las carreras SPOL. Claro, entonces eso es importante, ¿no? Tener en cuenta cuál es la composición de sus carreras aquí sociales que están contestando su encuesta, ¿no? Y eso obviamente habla de que no estamos hablando de todo el universo SPOL, sino que muy probablemente estamos solamente fijándonos con mucha más con una lupa dentro de lo que es las carreras sociales, ¿no? Esa parte es la primera cosa que ustedes tienen que tener en cuenta cuando muestren estos resultados, ¿no? Y obviamente ponerlo en su documento, de que tiene más ese enfoque. Y ahí lo que pasa es que se vuelven un poco más comparables, tal vez la SPOL y la Ecotec. Yo esperaría que esos porcentajes de carreras sociales sean muy parecidos. Hubiese esperado, ¿no? Como para poder tener esa comparativa entre los dos y decir, bueno, ambos que nos contestaron tienen una mayoritaria representatividad de carreras sociales, ¿no? Eso nos ayudaría a tener una robustez mucho más interesante cuando ya ustedes vayan a comparar las cosas entre ellos, ¿no? Sí, ahí Entonces, profesor, Enrique, nosotros, bueno, como mencionamos anteriormente, nosotros realizamos la diferencia entre los grupos, ¿no? Y por eso está el tema de grupos de carrera. O sea, tomamos en cuenta ese dato, y cuando separamos, ¿no? Por carreras sociales y otras carreras, ¿no? Que era, como usted mencionó, no teníamos en cuenta este factor.
Entonces, cuando lo realizamos, debido a que en SPOL tuvimos 231 observaciones y en Ecotec tuvimos 171, bueno, ya ahí con el tema de la separación pudo equipararse un poco más, ¿no? El tema, porque como quiera el 85% era de Ecotec, pero tenía menos observaciones, pero acá teníamos el 50%, pero teníamos un poco más de observaciones, ¿no? Entonces, por eso es que también fue el tema cuando discutíamos también con la profesora Mariela y el profesor Donald, hacer esta separación, porque como usted mencionó, es importante, ¿no? Por el tema de cómo fue compuesta la muestra, igual anotar las indicaciones que usted nos dio. Sí, bueno, no sé si seguimos un poco la lámina, sí, a la otra lámina. Quiero recordar un par de cosas, no sé si seguimos un poco más. Bueno, antes que sigas, me pareció bien interesante esta parte de los padres, porque de hecho, no, la anterior, yo rescato esa parte, me gustó mucho el tema de si es una primera generación, la familia es, o sea, el estudiante es primera generación o no en carreras universitarias. Eso es una variable muy interesante y clave. Y de hecho, me parece que en la SPOL esa variable creo que estaba un 30-40% de los estudiantes que eran justamente primera generación en tercer nivel, ¿no? Entonces, y me parece que eso, pues, no sé si ustedes hicieron comparativas también con esas variables, luego ya, digamos, viendo las preferencias, etcétera, porque me parece que puede ahí también haber no sé si llamarla inducción, pero es como que el papá lo lleva al chico, si él tiene educación superior, quiere que él siga lo mismo que él, ¿o no? O sea, hay un tema ahí interesante que he escuchado mucho, ¿no? Y que en los datos a ver cómo salía, sería interesante, ¿no? Oye, no, que mi papá estudió ingeniería mecánica y quiere que yo siga lo mismo. Mi papá estudió ingeniería en sistemas y quiere que yo siga lo mismo, ¿no? Entonces, y más bien el que no tiene carrera universitaria lo impulsa al niño, pero ahí ya lo deja libre elección, ¿no? O sea, ya no es sigue tal carrera, sino más bien lo deja que él elija esa carrera, porque él no tiene el conocimiento, pues, ¿no? Como padre para guiarlo en esa decisión. Ese me parece bastante interesante que ustedes han puesto ahí como variables, ¿no? Eso quería resaltar nada más. Seguimos, no sé si a la próxima lámina. Ya. A mí sí me parece que digamos, la expectativa, ¿verdad? De ganar más de $2.000, no sé si vieron este tema de los impuestos, creo que Donald tal vez estás en eso trabajando, tal vez, no sé, pero ahorita están con este tema de que han subido los impuestos, ¿no? Y muchos análisis están apuntando que están afectando a la clase media, literalmente, ¿no? Porque según lo que más o menos estaba viendo por ahí en algunos comentarios de algunos profesores, decían que, y bueno, yo sí me acuerdo que yo lo vi cuando estudié en un momento brecha salarial, yo estudié eso digamos, cuando estaba en el CIEC, y luego cuando hice mis maestrías, me metí en ese campo, ¿no? Y pude ver la distribución de ingresos del Ecuador y es lamentable, o sea, la mayoría está golpada a un salario súper bajo, ¿ya? Y yo lo medía Bueno, por hora inclusive. ahí para complementar un poco, Kike, solo para contarles una anécdota de esa parte, porque claro, como tú dices, una cosa es cuando nosotros vemos la distribución real del ingreso con información real, ¿no? Pero otra cosa es la percepción de la gente. Como tú dices, en esa reforma laboral, mucha gente percibe que la clase media está afectada y de hecho esta anécdota me la contó José Gabriel, ahorita que él es viceministro y él está un poco dando bastantes conferencias por las universidades. Él me dice, fui a la Universidad San Francisco a dar una conferencia. Me dice, la Universidad de San Francisco todos sabemos que es la universidad muy probablemente la más cara del país, ¿no es cierto? Sabemos que no cualquier persona está en ese segmento y evidentemente si existe una clase alta en el Ecuador, esa es la mayoría de personas que estudian va a ser la clase alta. Él nos contaba que él ha preguntado así, de aquí chicos, dice, quiero hacerle una pregunta al auditorio, ¿quiénes de este auditorio son de clase media? ¿Sabe? Él dice, dice, yo me reí un poco porque literalmente todo el mundo levantó la mano, todo el mundo, sí, todo el mundo. Y dice que han hecho ese ejercicio tanto en la San Francisco como en la UES
y en ambas universidades todo el mundo levantó la mano. Y precisamente ese es el tema, ¿no? Cómo se percibe, ¿cierto? La autopercepción y la percepción general, porque esa es la percepción que ellos manejan, versus cómo realmente se distribuyen los ingresos, la realidad como tal, el mercado laboral, de los ingresos y todo ese tema, ¿no? Entonces, solo para contar esa anécdota que creo yo que tiene que ver mucho con este tema y con lo que decía Kike de la distribución de los ingresos en el país, que realmente es muy baja. De hecho, la mediana, según el INEC, es de 250, algo así, la mediana de ingresos que está calculada por el INEC como tal, a nivel general. Entonces, eso es algo realmente un poco desalentador, pero que te dice la realidad ya con información verificada de fuentes confiables, ¿no? Eso era nomás para darle un poquito más de peso. De hecho, o sea, en lo que yo me acuerdo haber estudiado, yo lo estudié por hora, salario por hora, y era $2.50, algo así, el promedio. Una cosa así, o sea, era bajo. No recuerdo ahorita el valor, pero era bien bajo, ¿ya? Claro, en los Estados Unidos tú cobras 7, yo creo que están hasta 10 ya estaban llegando en algunos estados, y quizás hasta 12 en otros, ¿no? Pero claro, o sea, es otra dinámica por allá, ¿no? Pero de todas formas, sí es bajo, ¿no? Y lo interesante que yo veo acá es que, o sea, es la ilusión tal vez de los chicos, ¿no? Que quieren llegar a un puesto gerencial, un puesto, digamos, alto, ¿verdad? Que ganen esa cantidad, más de $2.400, ¿ya? Y que en la Ecotec está más pronunciado eso, y creo que es más probable tal vez, por lo que viene del background de lo que decía Donald, ¿no? Los papás tienen sus empresas, y ya, pues entonces ellos tienen toda la línea para llegar hasta allá, ¿no? Pero fíjense que en la SPOL son un poco más conservadores, ¿no? Entonces en la SPOL se ve que es más conservadora en ese sentido. Ahí me lo quitaron. Claro, de hecho, el trabajo que hicimos el semestre pasado con los chicos que estaba relacionado con ese trabajo lo hicimos más con la información de la ENEMDU, y ahí tratamos de hacer unas distribuciones con la data que teníamos de por carreras. Ahí habíamos hecho algunas distribuciones y ahí veíamos precisamente lo que tú dices, ¿no? Si bien la mediana, el promedio de algunas carreras está bajo, eso no significa que no haya profesionales en cada área, en cada carrera que tengan ingresos buenos, ¿no? Pero básicamente son pocos. Y ahí era el tema, ¿no es cierto?, de cómo se está introduciendo la elección o cómo se están presentando las carreras a los estudiantes de secundaria, porque las universidades cuando presentan las carreras te meten esa idea, ¿no es cierto? Si bien uno tiene esa idea de que va a ser gerente, o puede administrar un negocio, si bien esa es una de las percepciones que se tiene, las universidades hay que revisar, ¿no? Cuando uno va a revisar la oferta laboral y te monten obviamente las capacidades y te van generando esa idea. Entonces, claro, la idea es que parte de este trabajo es como que hasta qué punto estas distorsiones que se van generando y que ya cuando está en el punto de que van conociendo la realidad, puede generar o pueden desembocar o pueden explicar parte de la problemática como deserción estudiantil, desempleo, exceso de oferta laboral en varias carreras. Por ejemplo, las ciencias sociales, yo al menos creo que ese mercado está sumamente saturado aquí en el país y es de las más demandadas, ¿no? Entonces es como que cierta contradicción, y precisamente con estos dos trabajos, la idea del trabajo anterior era un poco estudiar los datos que se tenían en el INEC con la encuesta Nendum, y en cambio ya un poco enfocado más a ver qué pasa con esas expectativas, ¿no? Entonces todo eso creo que al final es importante para la decisión de la carrera como tal. Claro, y hay un factor importante también, ¿ah? Dentro Profesor, de hay nomás, dentro de lo que es la decisión. Le interrumpo, es que estaba anteriormente en la diapositiva de distribución de ingresos familiares. Esta es la de las expectativas de salario, por si acaso. Sí, no, lo que iba a comentarte es que, por ejemplo, en la SPOL tú me decías que los que escogen las carreras las que más les gustan, ¿no? Y de hecho eso va por el sentido de que como es gratuito, ¿verdad? El estudiante tiene 5 opciones y las manda a CENESID, y con eso obviamente, si le sale pues la opción que él quería, que era la SPOL, pues obviamente va a ser la que a él le gusta, ¿no? Pero en el otro caso,
ellos son más prácticos en cómo ven las cosas, ¿no? Y ese más bien porque ellos pagan por esa carrera. O sea, es distinta la mecánica. O sea, los papás tal vez, o el chico, ¿no? Paga por esa carrera, entonces obviamente él tiene que sacar el provecho a eso, ¿no? A diferencia de acá, que puede ser que mucha gente ni siquiera tenga expectativas tan altas, pero quiere tener una carrera para, obviamente, enorgullecer a sus papás, ¿sí? O porque los papás los obligaron, tengo casos que conozco que son así, ¿no? Pero hay múltiples factores, ¿no? Y hay uno que no lo vi y que hubiese sido interesante, es el factor del network, ¿sí? Es decir, mis amigos van a estudiar tal carrera, yo también quiero estudiar esa carrera. ¿Ya? Ese es un factor que sería interesante analizar, porque créanme que a veces, yo he escuchado múltiples historias de esto, ¿no? Inclusive me contaba mi papá una anécdota, ¿no? De él, que él estudió la carrera que estudió porque mi mamá estaba estudiando esa carrera, y él se metió para seguirla a ella. Eso fue la razón para él, ¿no? Se muerde el bueno. En mi caso, por ejemplo, yo también tuve algo similar. O sea, yo tenía mis amigos, no sé si conocen al profesor Gonzalo Vaca, él es amigo mío del colegio y nos graduamos juntos, ¿sí? Entonces, y nosotros siempre hemos sido muy amigos con él. Entonces, él dice, bueno, vamos a fuimos primero a la Casa Grande, fuimos los dos a buscar la carrera allá. No, no sé, allá al parecer los costos eran muy altos y nuestros papás dijeron, de los dos lados, ¿no? Que no iban a poder costear eso. De ahí los dos nos fuimos a la Católica. Hicimos los exámenes y todo, pero luego, y papá dice, ahí viene el tema de los papás, miren cómo es importante, ¿no? Me dice, mijito, pero yo estudié en la SPOL. Yo no espero nada menos de usted. Estudié en la SPOL. Entonces ya me tocó decirle a Gonzalo, vamos buscando la SPOL a ver qué hay, y nos fuimos con él y encontramos ahí la carrera de economía, que era algo nuevo, relativamente, ¿no? En comparación a las ingenierías en ese entonces, y nos metimos ahí. Pero fue porque decidimos como que en conjunto, ¿me entiendes? O sea, una decisión que no necesariamente fue porque yo al principio la quería o me gustaba, ¿no? Sino fue más bien por un tema de impulso del network, que me impulsó hacia allá. Y que bueno, no me arrepiento de haber tomado la decisión porque me encantó luego finalmente la carrera y todo lo demás, inclusive hice maestrías dentro de la misma carrera, pues, ¿no? O sea, me refiero a economía. Entonces no es algo que haya sido malo para mí, pero a veces les juega el número, ¿no? Puede ser que a otra persona no le guste. Pero así fue como yo llegué hasta la carrera, ¿ya? Entonces, y mi papá fue algo similar. Entonces, es algo que yo veo y he escuchado otras historias también, ¿no? Que sería interesante analizar el factor network, tenerlo como un tema tal vez para futuros trabajos, Mariela. Otros factores psicoemocionales. Otro factor, los amigos, cómo es la cosa dentro del entorno, ¿no? Eso es interesante analizar. Sí, bueno, un gusto. Este tema tiene amplio marco de análisis. Y bueno, los resultados aquí son muy interesantes. No sé, yo también tengo aquí una reflexión que a lo mejor el estudiante del SPOL, si efectivamente viene de un perfil un poco más socioeconómico más bajo y por ende tiene expectativas más bajas, pero quizás falta difundir un poco más cuál es la valoración que tiene la carrera, un profesional, no sé, me invento, de mecatrónica, cuál es la valoración que tenga un profesional en el mercado, indiferentemente de qué universidad venga. Entonces quizás los chicos ahí no están teniendo bien esa valoración, esa percepción del mercado. Y cabe resaltar... ¿Sabes? Hay algo importante también, y que ahorita que tú estás diciendo eso, se me ocurre, es el tema de la proyección internacional. Porque una cosa es el mercado laboral de aquí, pero hay muchos chicos que yo conozco que me dicen, profesor, yo quiero hacer maestrías, me quiero ir del país a otro lado, ¿verdad? Y la rectora siempre ha peleado, y bueno, y es un argumento bastante sólido el que tiene, en que nosotros formamos a profesionales no solamente para atender necesidades locales, sino también para ir hacia afuera, ¿sí? Hacia el exterior, ¿no? Entonces, también es interesante ver que si esas percepciones están atadas a eso, ¿no? Es decir, a que si él no se ve aquí, sino que se proyecta hacia otro país,
donde efectivamente tú puedes proyectarte con mayor salario inclusive, ¿no? Entonces, podría ser también interesante analizar esa parte, la proyección del estudiante, si es hacia el mercado interno o local o hacia el mercado externo, ¿no? Que ahí sí, obviamente, esas diferencias que ustedes han encontrado tendrían un poquito más de sentido, porque en otro país definitivamente esos sueldos son más factibles, ¿no? Miren, No, solamente les pongo un caso. Yo estaba investigando ya, yo estuve en Estados Unidos hasta las 2 semanas atrás. Llegué recién al país. Y resulta que el salario de un Research Assistant en Columbia University estaba en 60,000 al año, casi, como 50 y pico mil al año. Calculen al mes cuánto es eso. ¿Ya? Un Research Assistant, o sea, ni siquiera era un Senior Researcher o alguien top, ¿no? Un Assistant. Yo me quedé como loco, yo decía, o sea, es impresionante la diferencia, ¿no? Mariela, ¿ibas a decir algo? Sí, no, te pasé ahí en el chat un link de la rúbrica. Si lo abres, se te abre el Excel para que le des una calificación rápida. Y solamente acotar que cabe resaltar que en la investigación que nosotros realizamos el semestre pasado, una de las carreras que tenía mayor percepción, o no, que tenía mayor nivel de salario, de acuerdo a la NEMDU, era abogacía. Y abogacía es una de las carreras que tiene Ecotec. Por ahí también hay ese sesgo, y ahora ya entiendo este último año el papel protagónico que tienen los abogados en todos los sectores. Se entiende por qué tanto en las estadísticas tiene mayor salario y también su mayor percepción, y quizás también los resultados de este estudio. Si puedes darle una Sí, vamos al final nomás. calificación. Vamos al final. Ya. ¿Que la calificación tengo que dárselas ahorita o cómo es la cosa? No, le das clic, se te abre un Excel y ahí tú pones 2 criterios. Entonces, Sí, con ya eso lo tengo. ya podríamos finalizar. Felicitaciones, chicos, ya con esto ustedes han defendido ante un experto y un interesado del resultado. Igual ellos, cuando terminen a afinar todo el documento, seguramente yo voy a coordinar para hacerte pasar el proyecto integrador para que lo tengas a tu disposición. Y con eso ya terminamos y ya tengo que cerrar la sesión porque tengo que ir a otra exposición. Felicitaciones, chicos, ya un pasito más, ya ser para prácticamente futuros economistas. Faltan unos pasitos más y con eso ya termino, pero ya esto es Solo un dame gran 2 paso. minutos, Mariela, para retroalimentar esta última parte nada más. ¿Perdón? Solo dame 2 minutos para ya, retroalimentar esta última parte. La última cosa que les quería decir, chicos, me parece excelente, los felicito, por cierto, es en esta recomendación final. No hay una conexión entre lo que se ha estudiado para concluir que necesitamos tener clases más tempranas, más, ¿cómo es? Clases en diferentes horarios como tal, ¿no? Que es algo que igual lo estamos haciendo nosotros, pero con el e-learning y todo esto, pero no encuentro una conexión de esta conclusión, esta recomendación o conclusión con respecto a lo que se ha estudiado, porque lo que hemos visto es diferencias salariales, hemos visto qué es lo que motiva a los estudiantes, pero yo todavía no encuentro una conexión de por qué es necesario, ¿sí?, de que ellos tengan estos horarios nocturnos, que es algo que se da en la realidad del Ecotec según lo que el estudio que se hizo con esos estudiantes, ¿ya? Y acá en la SPOL es otra realidad en función de eso, ¿no? Entonces, solamente quería dejarles ahí el tema, ¿no? Conecten con lo que se ha venido realizando y estudiando en lo anterior, ¿no? Esto de acá es algo que deberían hacer de algún análisis que hayan hecho una correlación, alguna cuestión, ¿verdad? Algún modelo que haya visto donde hay un efecto, que el estudiante efectivamente necesita eso, o que él haya dicho en algún momento, sí, yo necesito esto, para poder tener otra percepción, ¿no? Eso no lo visualizo y eso sí quería dejar claro, nada más, como una última observación. Y con eso, pues chicos, les agradezco por el tiempo, gracias Mariela, gracias Donald también. Bueno, los felicito, les ha ido bastante bien. Con esas Gracias, complementos, Quique, nada por tu más. tiempo y siempre tu predisposición. Chicos, hagan esas correcciones de acuerdo a las observaciones que ha mencionado Quique. Sí, hay que siempre estar alineados a lo que se plantea como objetivo, se desarrolla como metodología y por último los resultados ya obtenidos. ¿Ya? Quedamos así. Quique, muchísimas gracias por tu aportación y estamos hablando si desarrollamos algún otro estudio con otras variables de estudio. Creo que es muy amplio esto.
Perfecto, muchas gracias por todo. ¿Ah? No, Cuídense mucho. gracias a ti. Donald. Muchas gracias a todos Gracias. por su Gracias. recomendación y Gracias, toda la ayuda que nos han Donald. dado. Gracias, muchas gracias. Cuídense Felicitaciones, mucho. chicos. Nos Chao, vemos. hasta luego. Chao, chao.